Buenas noches, Mabel. Buenas noches. Buenas noches. Ya, en 4 minutos comenzamos la clase. Estoy esperando que se terminen de conectar o que se conecten algunos estudiantes más y comenzamos, ¿ok? Ok, profesor. ¿Se logra visualizar lo que se está compartiendo? ¿El ensayo? Sí. Ya, Sí, profesor. ya, perfecto. Lo empezamos dentro de 2 minutitos para ir mostrando las respuestas correctas e incorrectas. Ya, ok. Vamos a comenzar con la realización del ensayo. Eh, Este fue el ensayo que hicieron la semana pasada, ¿ya? Eh, la idea de estos ensayos es tratar de que ustedes se vayan preparando y vayan viendo cómo pueden ser las pruebas, ¿ya? Dentro de. Entonces, la pregunta uno dice, lea la siguiente información y responda las preguntas uno y 2. La siguiente tabla muestra el registro del peso de 6 corredores que participaron en la última versión de la Maratón de La Serena. El corredor uno pesó en kilogramos 75,4. El corredor 2, 82,6. El corredor 3, 78. El corredor 4, 72,2. El corredor 5, 84,4. El corredor 6, 77,8. Esta parte nosotros todavía no la hemos visto, lo que son los números decimales, ¿ya?
Después de cuando ya terminemos el contenido que estamos viendo, que son los números enteros, vamos a comenzar con este contenido, ¿ya? Entonces, de acuerdo con la tabla, ¿qué corredor es el que presenta mayor peso? En este caso, el número decimal yo no lo comparo. Yo lo que me doy cuenta es el número que está desde la coma hacia su izquierda, ¿ya? O sea, el 75 en el corredor uno, el 82 en el corredor 2, el 78 en el corredor 3, el 72 en el corredor 4, el 84 en el corredor 5 y el 77 en el corredor 6, ¿ya? Entonces, acá me pregunto, ¿qué número es mayor? ¿75, 82, 78, 72, 84 o 77? En 84.4. 84.4. Entonces, la respuesta correcta es el corredor 5. ¿Ya? Ya, a esto de acá le voy a sacar un pantallazo y lo voy a enviar por el chat, ¿ya? Porque lo más seguro es que tengamos que recordarnos del... Uy, no se pega, que no se pega ahí. Ya, no lo puedo enviar por el chat. Tengo que abrir una pestaña. No, ya, no se pega. Le voy a sacar una foto más con el celular. Siguiente página. Pregunta 2. Según la tabla dada, ¿cuál es el promedio del peso de los 6 corredores? ¿Ya? En este caso, lo que yo debo hacer es sumar los 6 corredores que me aparecen, el peso en kilogramos, o sea, los 75.4, más los 82.6, más los 78, más los 72.2, más los 84.4, más los 77,8. Sumo todos esos valores, ¿ya? Vamos a sumar. Vamos a colocar la calculadora acá en la pantalla. Ya. Entonces, como les decía, vamos a sumar los valores que me aparecen, que son 75.4 más 82.6 más 78 más 72.2 más 84.4 más 77.8. Cuando tengo la suma de todos esos valores, para poder calcular el promedio, yo lo único que debo hacer es dividir por la cantidad total de números por los cuales yo dividí. En este caso, o sea, por la cantidad total de números que yo sumé. En este caso, la cantidad de números que yo sumé son 6. Por lo tanto, esto de acá, nosotros lo dividimos en 6 partes. Y el promedio que me da es 78.4. Esta parte tampoco nosotros la hemos visto todavía. Así que si no sabían cómo se hacían, no se preocupen. Igual la vamos a ver un poquito más adelante. Pregunta 3. El maratonista que ganó la competencia se demoró 1.75 horas en realizar el recorrido. ¿A cuántos minutos equivale esta cantidad de tiempo? Ya, para desarrollar este ejercicio, yo lo único que debo hacer es darme cuenta que una hora tiene 60 minutos, ¿ya? Por lo tanto, para determinar el valor que tiene 1.75 horas, yo lo único que debo hacer es multiplicar 1.75 por 60. Ya que una hora tiene 60 minutos, 1.75 para transformar los minutos se debe multiplicar por 60. Y eso Ya, corresponde 105. a 105 minutos. ¿Ya?
Me dice, Pedro, Mario y Felipe participaron en el maratón. Mario se demoró 1,57 horas en realizar el recorrido, Felipe 5 décimos más que Mario y Pedro 5 centésimos más que Mario. ¿En qué orden llegaron a la meta? Ya, entonces, esto tampoco todavía lo hemos visto nosotros, pero aquí me aparece el orden, ¿ya? Porque el primero que llega es Mario, que se demoró 1,57. Felipe 5 décimos más que Mario. 5 décimos quiere decir que llegó en 2,7 y Pedro 5 centésimos más quiere decir que llegó en 1,62. Esta parte nosotros tampoco la hemos visto, cómo poder sumar, ¿ya? El décimo, cuando a mí me hablan de décimo, lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, cuando me dicen que Felipe llegó 5 décimos más, el décimo es eso, 0, y el número que me indican, más 1,57. ¿Eso qué quiere decir? Que Felipe se demoró 2,07 y Pedro 5 centésimos más. Cuando hablo de centésimos, yo lo que estoy diciendo es que el número es 0,05. ¿Ya? El décimo es el número que está al lado de la coma y el centésimo es el número que está dos puestos más a la derecha de la coma. ¿Ya? Entonces, en este caso, para saber cuánto se demoró Mario, es 0,05 más 1,57. Y eso me da 1,62. Entonces, el primero que llegó fue Mario, el segundo fue Pedro y el tercero fue Felipe. Entonces, la respuesta correcta sería Mario, Mario, Pedro y Pedro y Felipe. Felipe. Ya, en ese orden llegaron. Ya, siguiente pregunta. Me dice, lee atentamente la siguiente tabla y responda a las preguntas 5, 6 y 7. En la tabla se muestran relaciones de distancias entre distintas ciudades de Chile. Santiago, Los Vilos, 229 kilómetros, Los Vilos, La Serena, 251 kilómetros, La Serena, Antofagasta, 900 kilómetros, Antofagasta, Arica, 717 kilómetros. Si se denomina X a la distancia entre Santiago y La Serena, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa dicha distancia? Bueno, esta tampoco nosotros lo hemos visto todavía. Le voy a sacar una foto primero a esta parte de acá, porque tenemos que responder las preguntas 6 y 7. Ya, entonces, me dicen, si se denomina X a la distancia entre Santiago y La Serena, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa dicha distancia? Primero, yo tengo claro que entre Santiago y Los Vilos son 229 kilómetros, ¿no es cierto? Y entre Los Vilos y La Serena son 251. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer acá? Tendría que hacer un sistema de ecuaciones en los cuales Santiago eh, hasta La Serena va a ser igual a X. Un segundito. Profesor, ¿aquí se puede aplicar la regla de tres? No, acá se aplica un sistema de ecuaciones. Ah, bien, gracias. Esto se aplica un sistema de ecuaciones.
Ya. Ya, en este caso, como la distancia de Santiago a Los Vilos es 229 y la distancia de Los Vilos a La Serena es 251, la ecuación que me daría la respuesta es decir que Los Vilos a La Serena son 251, que es lo que se me marca acá, ¿ya? Y eso me generaría que la resta entre la distancia entre Santiago a La Serena con la resta de Los Vilos a La Serena me tiene que dar igual a 229. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso vendría siendo la respuesta D. ¿Ya? Esto igual lo vamos a ver más adelante, así que si no lo entienden todavía, no se preocupen porque todavía ni siquiera entramos en esta parte. ¿Ya? Vamos con la pregunta 6. Me dice, se ha recorrido el 40% de la distancia entre Antofagasta y Arica. ¿A cuántos kilómetros equivale el porcentaje recorrido? Ya, en este caso, nosotros nos vamos a la foto que sacamos para ver los datos y vemos la distancia que hay entre Arica y Antofagasta, o sea, entre Antofagasta y Arica, y en este caso son 717 kilómetros. Y en este caso sí hacemos la regla de simple, ¿ya? Donde el 717 viene siendo el 100% y lo que nosotros debemos calcular el 40%. Entonces, para poder calcular esto, lo que nosotros hacemos es multiplicar el 40% por 717, ¿ya? Y a ese resultado que nos da, nosotros lo dividimos en 100 partes, dando un total de 286,8, que de manera aproximada es 287. Perdón, profesor, ¿cómo era? Andaba buscando la calculadora. Acá nosotros llegamos y hacemos la regla de tres simple, ¿ya? Ya, La regla de tres simple me indica que la distancia entre Antofagasta y Arica, que son 717 kilómetros, equivale al 100%. ya, ¿Ya? Y a nosotros nos hacen calcular el 40% de esos 717. ya. Entonces, para que nosotros podamos calcular esa cantidad, lo que debemos hacer es multiplicar el 40, ¿ya? Los 40 kilómetros por 717 y el resultado que nos da, dividirlos por 100. Dividimos por 100. Ay, ya, ya. 286,8. Ay, ahí se Y nos da redondea. 286,8, ¿no es cierto? Ya, cuando a mí me da un resultado que el valor va a variar entre 5 y 9, o sea, va a ser 286,5, 286,6, 286,7, 286,8 o 286,9, yo lo que hago es sumarle un 1 al último término que me aparece, o sea, 6. O sea, en vez de que sea 286, va a quedar como 287. A eso se llama aproximar. Si el número termina en 0, 1, 2, 3 o 4, el número se mantiene tal cual, no me cambia. O sea, ahí estaríamos redondeando a 287. Redondeando, correcto. Es un redondeo lo que se hace ahí. Ok. Negrita, muchas gracias. ¿De verdad? Uy, gracias. No hay cámara, tranquilo. Pregunta 7. Me dice, una persona quiere viajar desde La Serena a Antofagasta en vehículo, considerando que el rendimiento de su automóvil es de 12,5 kilómetros por litro y un litro de benzina cuesta 803 pesos. ¿Cuánto dinero gastará en benzina para realizar el viaje? En este caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta cuánto es la cantidad que hay entre La Serena y Antofagasta. Entre La Serena y Antofagasta hay 900 kilómetros, ¿ya? Ahora, el segundo punto que yo debo hacer es dividir los 900 kilómetros por los 12,5 kilómetros por litro que me da rendimiento el auto. Entonces, los 900 kilómetros yo lo divido en 12,5. Entonces, decimos ahora 900 dividido en 12,5.
Eso me da 72. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a gastar 72 litros de benzina. ¿Ya? Cuando yo ya tengo calculado la cantidad de benzina que voy a gastar, lo que debo hacer es multiplicarlo por 803. Nuevamente acá se puede utilizar la regla de 3 simple, donde 803 me dice que es un litro de benzina y 72 litros de benzina yo no sé cuánto equivale. Entonces sería 803 por 72 y eso se divide en 1 al final, pero cualquier número dividido en uno es igual al mismo término, por lo tanto queda tal cual. Y la cantidad de dinero que gastará en benzina para poder realizar el viaje es de 57.816. Esa sería la C. Hasta el momento, ¿se acuerdan cómo le fue en la prueba, no? Profesor, yo estuve en una situación complicada de familiar, digamos, entonces no la hice, fue la única que no la hice, pero la quiero hacer. Ya, no, no sé, se entiende. Sí. Ah, pero igual aquí estoy haciéndola con usted. Bien. Sí, no, sí, súper bien. Ya, siguiente pregunta. Me dice, lee atentamente el siguiente texto y responda a las preguntas eh, las 8 a 12. Proyecto de pintura. La siguiente guía muestra los pasos básicos que debe tener presente para pintar una muralla. Calcular la superficie a pintar y me aparece un pequeño plano de una pequeña figura que está compuesta por varios rectángulos, donde me aparece que un lado me mide 3 metros, otro lado me mide 2,25 y otro lado me mide 4,8. Entonces me dice, es importante conocer las dimensiones de la habitación que quiere pintar para calcular la superficie. Conocer el rendimiento de la pintura que va a utilizar. Voy a ir sacando fotitos de estas partes porque no, para no estar volviendo después. Ya. Conocer el rendimiento de la pintura que va a utilizar, tipo de pintura, esmalte al agua, óleo, el rendimiento son 12 metros cuadrados partido por litro, el látex son 10 metros cuadrados partido por litro y el esmalte sintético son 13 metros cuadrados partido por litro. Cantidad de manos de pintura según la superficie a pintar, pared pintada con el mismo color, 2 manos, pared sin pintar o de material irregular, 3 o más manos, cantidad de diluyente, esmalte al agua, látex, 5% agua si es con brocha, 10% con pistola, esmalte sintético u óleo, 5% agua ras si es con brocha y 10 con pistola. Fuente, tanto, tanto, tanto. Vamos a sacar foto acá. Ya. Según el plano que muestra el texto, ¿cuántos metros cuadrados hay que pintar de azul? Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de azul, que es lo que está acá, son los 4,8 y los 2,25 metros, lo que debo hacer, en este caso, es, para saber cuántos metros cuadrados son, es multiplicar los 4,8 por los 2,25, para saber cuánto es lo que hay que pintar en total. Entonces, multiplicamos 4,8 por 2,25. En este caso me da 10,8, la respuesta correcta son 10,8 metros cuadrados. Y eso es lo que hay que pintar con pintura azul. Vamos a la siguiente pregunta. Considerando las medidas que muestra el plano y que la ventana mide 1,5 metros de alto y 0,8 metros de ancho, y la puerta ocupa 1,35 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados hay que pintar de amarillo en total? Vamos a devolvernos un poquitito para ir viendo los valores que me dan. Y acá yo me puedo dar cuenta de los colores amarillos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Ya. Acá lo primero que yo me tengo que dar cuenta es cuánto es la medida que tiene el lado de acá. No se puede.
Mm, puedo descargarla. No, no veo. Lo primero que tengo que hacer es ver cuánto me mide el lado de acá. ¿Se logra ver la flechita o no? ¿O no se ve? Sí se ve, profesor. Ya. El lado donde estoy apuntando con la flecha. Esta parte de acá, yo sé que me mide 2,25. ¿Por qué yo sé que me mide eso? Porque esto es como una caja. Si yo levanto las paredes de la caja, el lado de acá tiene que juntarse con el lado de acá y quedar a la misma altura, ¿no es cierto? Y el lado de acá me dice que es 2,25. Un rectángulo tiene este lado con el lado que está enfrente de él con la misma medida. ¿Ya? Entonces, el lado de acá me mide 2,25, quiere decir que el lado de acá también me mide 2,25, por lo tanto, este lado también me mide 2,25. ¿Ya? Pasa lo mismo con el lado de acá, con el lado de acá, con el lado de acá, con el lado de acá. Entonces, todos estos sectores me miden 2,25. El lado de acá abajo me mide exactamente lo mismo que la parte de acá arriba, 4,8. ¿Ya? Entonces, teniendo claridad con respecto a esto, nosotros nos vamos a la pregunta que nos están haciendo acá dentro de... Y nos dice que nosotros tenemos las medidas de las ventanas, ya que mide 1,5 metros de alto y 0,8 metros de ancho, ¿ya? Por lo tanto, acá yo voy a empezar a calcular el... Pero voy a abrir una calculadora científica, no me sirve. Acá vamos a empezar a calcular los valores que a mí me están pidiendo, que va a ser la multiplicación del 3 3 multiplicado por 2,25 más más 3 multiplicado por 2,25. ¿Por qué dos veces? Porque la figura tiene dos paredes, que son las paredes laterales, ¿ya? Pero una de esas paredes tiene una puerta, por lo tanto lo que mide la puerta yo se lo tengo que restar. ¿Y cuánto es lo que me mide la puerta? 1,35 metros cuadrados. Por lo tanto, eso yo se lo resto así tal cual. 1,35. Más eh, la otra pared, que es la que está al frente de los 4,8. Por lo tanto, en este caso tengo que multiplicar 4,8 multiplicado por 2,25. Y a ese valor le tengo que restar la ventana. Y la ventana, ¿cuánto es lo que a mí me estaban diciendo que medía? Medía 1,5 metros de alto y 0,8 metros de ancho. Por lo tanto, tengo que restarle la multiplicación de 1,5 multiplicado en 0,8. Cuando ya tengo todos los valores desarrollados, te coloco igual y la respuesta que me da es 21,75, que vendría siendo nuevamente la respuesta A. Esta parte tampoco la hemos visto todavía, así que no se preocupen, igual lo vamos a pasar. Luego me dice, se quiere pintar con 2 manos de pintura látex las paredes exteriores de una casa. Se calcula que hay que cubrir 98 metros cuadrados. ¿Cuántos litros de pintura como mínimo hay que comprar? Entonces, nos vamos al segundo cuadro que había, donde me aparecía, vamos a devolvernos para que vean el cuadro nuevamente, cuál es el que nosotros nos vamos a enfocar. Y nos vamos a enfocar en este cuadrito que está acá, para una mano. ¿Ya? Entonces, si me dice para una mano, si me piden 2 manos, yo el resultado lo multiplico por 2. Si me dicen 3 manos, el resultado lo multiplico por 3 y así sucesivamente.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Vamos a volver a la pregunta que íbamos, que era la 1, no era la 10. ¿Qué es lo que me dicen? Si quiere pintar con dos manos de pintura, entonces, como son dos manos, tengo que multiplicar el resultado por dos. Me dice que el rendimiento de la pintura que es látex, pintura látex, el rendimiento son 10 metros cuadrados por partido por litro. Entonces, me dicen, ¿cuántos litros de pintura como mínimo hay que comprar? Entonces, si la superficie son 98 metros cuadrados que tengo que comprar, yo lo que voy a hacer es dividir el 98 por 10 y el resultado lo voy a multiplicar por 2. Entonces digo 98 por 10, o sea, perdón, no es por 10 dividido. 98 dividido en 10 y el resultado lo multiplicamos por 2 porque son dos manos de pintura, no una. Entonces, lo que tenemos que comprar son 19,6 litros de pintura. Sí, 19,6. Vamos a la siguiente pregunta. Me dice, una tineta de esmalte sintético trae 18,9 litros de pintura. Considerando el rendimiento de este tipo de pintura, ¿cuántos metros cuadrados se alcanzan a pintar con una tineta considerando una mano? Entonces, una tineta de esmalte sintético trae 18,9 litros de pintura. ¿Ya? Y me dice que el esmalte sintético me da 13 metros cuadrados partido por litro. Entonces, yo lo que hago acá es la regla de tres simple. Y digo, si un litro me da 13 metros cuadrados, 18,9 litros, ¿cuántos metros cuadrados me da? Entonces lo que debo hacer acá es multiplicar el 18,9 por los 13. 18,9 por 13, por los 13. Y nos da 245,7 metros cuadrados. El siguiente gráfico muestra la cantidad de pintura al óleo que se ocupa por metro cuadrado. Por cada Esa no la 24. entendí, profe. ¿Cómo? Esa no la logré entender para nada. Acá me dicen que 24 metros cuadrados, yo ocupo 2 litros de pintura. Entonces me dice cuál de las siguientes funciones representa este gráfico. Ya, en este caso nosotros tenemos que usar una fórmula, que es la fórmula punto pendiente. ¿Ya? Y para desarrollar esta ecuación, me dicen que, si no tengo algo como para rayarla, a ver, acá. Dice,
Esta es pizarra. Ya, acá tengo la pizarra. Ya, entonces, los valores que a mí me están entregando acá son el 0,0 y el 2, ya. En este caso yo tengo el 0,0 y el 2,24, que son los dos puntitos que a mí se me ven en este sector de acá. El 0,0 es donde empieza la línea y el 2,24 es la intersección que se me muestra en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, para que yo pueda desarrollar este ejercicio, yo tengo que conocer una fórmula que hasta el momento ustedes todavía no la conocen, pero que ya nomás la van a conocer. Bueno, de todas maneras, igual la vamos a ver en un tiempito más, así que no se preocupen si es que todavía no la vemos. Pero este punto o esta ecuación tiene esta forma. Es y menos y 1 es igual a I2 menos I1 partido por X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. ¿Ya? Entonces, acá, en este caso, yo tengo que reconocer cuáles son la X y cuáles son la Y. Entonces, en este caso, yo considero a este como el X1. Siempre el primer término que me aparece es el X1. El segundo término va a ser el I1. El número 2, que viene siendo como el tercer término que me aparece, pero siempre va a estar a su izquierda del paréntesis, lo vamos a considerar como el X2. Y el segundo término lo vamos a considerar como el I2. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo ya tengo el X y el Y definido. Y lo único que tengo que hacer es ir reemplazando. Entonces, si se dan cuenta, en este punto de acá, yo no le puse ningún número. Así que en ese caso, yo lo mantengo tal cual, como I. Menos el I1 viene siendo 0. Es igual al I2, que es 24, menos el I1, que es 0. Posterior a eso, tengo el X2, que viene siendo 2, menos el X1, que es 0. Multiplicado por X, si se dan cuenta, esta X tampoco tiene ningún tipo de número, así que se mantiene tal cual, menos el X1, que en este caso también es 0. Entonces, siguiente paso, empezar a desarrollar esto. Cualquier número sumado o restado con 0 es igual
al mismo número. Entonces, aunque sea ahí, se mantiene como y. 24 menos 0 van a ser 24. 2 menos 0 van a ser 2. Y x menos 0 va a ser x. En este caso lo vamos a dejar ahí con un puntito indicando que es una multiplicación. Bueno, voy a continuar aquí al ladito para hacer la última parte de la respuesta. Entonces, en este caso me falta dividir el 24 dividido en 2, porque toda fracción corresponde a una división, y en este caso el i va a ser igual a 12x. Y si no aparece el puntito, quiere decir que se están multiplicando. Y la respuesta correcta en este caso vendría siendo la C, donde me dice que i es igual a 12x. Esto es un poquito más complejo porque, como les digo, todavía no vemos esta materia, ¿ya? Aún no nos introducimos bien en esto de acá. Pero lo vamos a ver y, como les digo, es solamente reemplazar, así que no creo que les cueste mucho. Disculpe, profe, ¿cómo se llama eso? Ecuación de la recta. Ok, gracias. Puede ser también conocida como ecuación punto pendiente, ¿ya? Yo me volví loca sacando hipotenusa, invoqué a Pitágoras. Y no, anduvo cerca así invocando a Pitágoras, pero no era con Pitágoras. A mí Ya, me me parecen dice, más puntos cardinales. sí, de hecho son puntos cardinales, no está muy equivocada en eso. Pero esos puntos Ah, cardinales nosotros los podemos utilizar y ocupar para poder sacar cálculos. a De ver, hecho, todo esto se ocupa mucho en lo que es la construcción. A veces uno no lo sabe cómo lo ocupa, pero se ocupa en la construcción. Una habitación tiene una ventana circular de 86 centímetros de diámetro. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide la superficie de la ventana? Ya, en este caso, como me dicen que es una habitación circular de 86 centímetros de diámetros, vamos a ocupar nuevamente acá la pizarrita. Eh, Vamos a devolvernos para atrás. Que se me pegado. Listo, ya. Entonces, en este caso, a ver, vamos a seguir borrando. Ya. En este caso, es un ejercicio que tiene que ver con lo que es una circunferencia, circunferencia. ¿ya? Y me dice que tiene que ser, ya, supongamos que es una línea recta la que hice al medio. A ver, vamos a ver si línea recta. Línea recta. Supongamos que es una línea recta la que hay del medio y me indican que esa línea recta que está en el medio me mide 86 centímetros de diámetro. O sea, eso de ahí me mide 86 centímetros. Vamos a darle una flechita para afuera. Eso de ahí me mide 86 centímetros, que es, vamos a colocarle una D de diámetro. Ahora, para poder calcular el área de una circunferencia, que es lo que me están pidiendo en este caso, cuando a mí me piden la superficie, es calcular el área de de la circunferencia. El área, la fórmula del área de la circunferencia es igual a
a pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Ya? En este caso, el valor de pi a mí no me lo entrega. ¿Ya? El valor de pi, eso sí, me lo pueden entregar y este puede variar entre 3, 3,1, 3,14, pero pi es un número infinito. ¿Ya? Generalmente en las pruebas uno lo trabaja hasta el 3,14 nomás, pero es un número que no tiene fin. ¿Ya? Entonces, otra cosa yo sé, que el radio es igual a 2 diámetros. Por lo tanto, el diámetro va a ser igual, o sea, el radio va a ser igual a la mitad del diámetro. ¿Eso qué quiere decir? Que si el diámetro es 86 y el radio es la mitad, ¿a cuánto equivale el radio? 43. 43, 40. correcto. ¿No es cierto? Equivale a 43. Entonces ahora reemplazamos nuestra fórmula. El área es igual a pi. Como no me entregaron el valor de pi, yo lo voy a mantener tal cual. No lo muevo, pero para nada. Lo dejo tal cual está. El radio, que está al cuadrado, va a ser 43 al cuadrado. Pero ¿qué significa que el número sea 43 al cuadrado? Significa que el 43 yo lo voy a multiplicar tantas veces como me diga el número que está arriba. O sea, si el número de arriba es un 2, yo el 43 lo voy a multiplicar dos veces. O sea, voy a decir 43 por 43. Eso significa que esté elevado al cuadrado, que es una multiplicación de 43 por 43. De hecho, esta es la materia que viene ahora, que vamos a ver, que es potente. Y al hacer la multiplicación de 43 por 43, nos va a dar un total de que el área es igual a 1849 por pi. Y como el orden de los factores no altera el producto, da lo mismo si yo pongo el 1849 primero o después. ¿Estamos bien? ¿Era 1849? Sí. Y colocamos el pi. Recuerden que si no está el puntito de la multiplicación, da lo mismo, porque igual significa que está multiplicando. Y la respuesta correcta vendría siendo la C, 1849 pi. Siguiente pregunta. Me dice, el triángulo ABC es isósceles. Que sea isósceles significa que tiene dos lados que son iguales, ¿ya? En este caso me dice que la base es AB. Esta de acá es la base, ¿ya? Por lo tanto, los lados que son iguales es el AC y el BC. Por lo tanto, en este caso, el ángulo que estaría en el sector de acá igual me mide 58. Y me dice, considerando los datos dados en el dibujo, ¿cuál es la medida del ángulo X? La medida de ese ángulo de acá. Entonces, como yo sé que es isósceles y la medida del de acá es la misma que el de acá, o sea, 58, lo único que yo tengo que hacer es saber cuánto es la medida interior de los ángulos de un triángulo. Y la medida interior de los ángulos de un triángulo es en total 180. Entonces, para determinar la medida de toda esta parte de acá arriba, ya lo que tengo que hacer es que a 180 yo le resto 58 y 58. O sea, le resto dos veces el 58. Entonces me da que el valor de acá arriba, el valor total, es 64. Pero a mí me están pidiendo el valor de X, que es la mitad. Como es un ángulo, o sea, como es un triángulo isósceles, y yo tengo una línea que es perpendicular, que va desde la cúspide del triángulo hasta la base, y es perpendicular, eso a mí me indica que este triángulo se está dividiendo en dos partes iguales. Como se está dividiendo en dos partes iguales, los ángulos de acá arriba también se están dividiendo en dos partes iguales.
Y como se están viendo en dos partes iguales, y yo tengo claridad de que todo eso, ¿ya? El x más la parte que está acá es igual a 64, para que yo encuentre el valor de la x, lo único que debo hacer es pescar el 64 y dividirlo Por por dos, 2. Y ahí me estaría dando el valor que es 32. 32. Pregunta 15. Según los datos dados en el dibujo, ¿qué tipo de triángulo es ABC? Ya, en este caso, a mí me dan dos ángulos que son iguales, 45 y 45. Aparte de eso, yo sé que la medida interior de los ángulos es igual a 180. O sea, si yo sumo el 45 más el 45 más el lado de acá, me tendría que dar 180. Entonces, para determinar qué tipo de ángulo es, lo que yo debo hacer es decir 180 menos 45 menos 45. Y en este caso encontramos el valor del ángulo A, que en el caso del ángulo A es 90. Y cuando yo tengo un ángulo que me vale 90 dentro de un triángulo, ese triángulo quiere decir que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué O tipo de sea, triángulo es el ABC? profesor, o sea Cuénteme. que si uno lo simplifica, si adentro sale 180, ¿cierto? 180 grados, es más fácil restarle los 90 al tiro nomás y le da el resultado. ¿Está bien así también? Sí, Ok, sí, gracias. correcto. Pregunta 16. Me dice, el siguiente cuadrilátero es un trapecio. ¿Cuál es la medida del ángulo X? O sea, el ángulo de acá. Ya. En este caso, que sea un trapecio, a mí me entrega un dato bien importante, porque los trapecios son paralelogramos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sean paralelogramos? Que tienen líneas que son paralelas. En este caso, las líneas que son paralelas vendrían siendo la línea que está acá abajo con la línea que está acá arriba. ¿Ya? Si esas líneas son paralelas, quiere decir que el ángulo de acá es igual al ángulo de acá abajo. O sea, este cuadradito me representa que el ángulo de arriba me vale 90, por lo tanto el ángulo de acá abajo vale 90. ¿Ya? Ahora, otro dato importante que nosotros debemos manejar para poder resolver este tipo de ejercicios es saber que todo tipo de cuadrilátero, o sea, figuras que tengan cuatro lados, la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Se lo explico acá con un dibujito. Nosotros tenemos un cuadrado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuánto les dije que medía la suma de un triángulo? La suma de los ángulos del triángulo. 180 Ya, grados. 180 grados. Entonces, fíjense bien, si yo parto el cuadrado, el rectángulo de vértice a vértice, ¿qué figura se me forma? Acá Triángulo. se me forma un triángulo, ¿no es cierto? Acá se me forma un triángulo. ¿Cuánto me mide el, el valor del triángulo al interior? 180 grados, ¿no es Ambos cierto? miden 180 Y grados. si tengo dos triángulos, ¿cuánto me mediría en total? 180 más 360 180. grados. Entonces son 360 grados. Esa es, es una de las razones de por qué eh, la suma interior de los ángulos de un cuadrado me vale 360 grados. Es porque una figura que tenga forma de cuadrilátero siempre se me va a poder dividir en triángulos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si yo llego y pesco desde acá y me voy al vértice de acá, se me va a dividir en dos triángulos igual.
¿ya? Entonces la suma interior son 360 grados. Ahora, ¿cuáles son los datos que tengo? Tengo que la suma son 360 grados. También tengo, para poder sacar el valor de acá, lo que tengo que hacer es restar todos los valores que tengo a los 360 grados. Entonces yo sé que le tengo que restar a los 360 grados los 164, ¿ya? También sé que le tengo que restar los 90 que me aparecen acá. Y el valor que me mide esta parte de acá abajo, ¿ya? Igual es 90, porque donde este es paralela junto con este, y este es un, una línea transversal que me toca las dos líneas, quiere decir que el ángulo que está dando acá se me va a repetir en el lado de acá. Entonces a ese valor también le resto 90 grados. Y el valor que me da del ángulo X es igual a 16 grados. Observe las medidas del siguiente acuario, 40, 90 y 30. Para llenar el acuario hasta la mitad, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua se necesitan? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Para poder sacar los centímetros cúbicos, lo que yo debo sacar es el volumen de una figura. El volumen de una figura se va a calcular multiplicando la base por el ancho por el alto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar el volumen de la figura completa. Entonces multiplicamos 30 multiplicado por 90 multiplicado por 40. Entonces acá nosotros sabemos que necesita 108.000 centímetros cúbicos de agua para poderse llenar, ¿ya? Pero a nosotros nos están pidiendo que se llene hasta la mitad. Y cuando a mí me piden que se llene algo hasta la mitad o que yo vea la mitad de algo, ¿por cuánto tengo que dividir? Cuando a mí Entre me hablan dos. de la mitad, tengo que dividir por 2. ¿Ya? Entonces los 108.000 que me dieron, que es el total, lo divido por 2. Y me daría un total de 54.000 centímetros cúbicos, que vendría siendo la respuesta correcta. Un silo es una estructura por lo general cilíndrica que se ocupa para almacenar semillas. ¿Cuál es el volumen de un silo de 8 metros de altura y 6 metros de diámetro? Entonces, acá nosotros necesitamos conocer, vamos a borrar un poquito todo lo que se hizo acá. Acá nosotros necesitamos conocer la fórmula para calcular me están pidiendo el volumen de un cilindro, ¿ya? Entonces, para calcular el volumen del cilindro, tenemos que ocupar una fórmula en específico. Ya. El cilindro es una figura como un tubito de confort o de servilleta, algo así, ¿no es cierto? Y a mí me indican que el volumen del cilindro de 8 metros de altura y 6 de diámetro. Me dice que hasta ahí sería la altura, vamos a identificar con una H, es igual a 8 metros. Y el diámetro recordemos que es
la, la línea que me corta por la mitad a una circunferencia es igual a 6 metros. Vamos a colocarle una D para identificarlo como diámetro. Por lo tanto, nosotros acá también tenemos que conocer cuál es la fórmula del volumen del cilindro. Entonces, la fórmula del volumen del cilindro va a ser igual a pi por la altura por el radio al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuál es el único dato que a mí me está faltando? Porque el premio me lo tienen que entregar y si no me lo entregan, yo lo dejo como pi nomás. El único dato que a mí me está faltando es el radio. Pero el radio, nosotros dijimos que el radio iba a ser igual a la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro es 6, quiere decir que el radio es igual A 3. a 3 metros. Correcto. Entonces, ahora yo reemplazo mis valores. ¿Cuáles son los valores que reemplazo? La altura, que son 8 metros, y el radio, que son 3 metros. Entonces, ahora digo que el volumen es igual a pi. El pi recordemos que no lo tengo, así que lo mantengo tal cual, multiplicado por la altura, que son 8, vamos a dejarlo como solamente, multiplicado por el radio al cuadrado, que viene siendo 3. ¿Ya? Recordemos que cuando a mí me aparece el número elevado al cuadrado o me aparece un numerito como chiquitito en la parte de arriba, lo que quiere decir ese número es que el número que está como base se tiene que multiplicar tantas veces como me diga el exponente, o sea, el número que está arriba. O sea, es 8 multiplicado por 3 3. multiplicado por 3. ¿Ya? Y en este caso, el volumen va a ser igual y empezamos a multiplicar. 3 por 3 son 9 y 9 por 8 son 72. Y mantenemos el pi. Recordemos que nosotros podemos dar vuelta los números que vamos a multiplicar porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en este caso, el volumen del silo que estábamos calculando es de 72 pi, o pi 72. En este caso, la respuesta correcta es la B. Una gente pregunta. Oye, son 25 minutos, ya. Ahora me dicen, si A es igual a 12, B es igual a menos 6, C es igual a menos 1, ¿cuál es el valor de la expresión A más B menos B por C? Entonces, en este caso, vamos a ocupar la calculadora científica. Lo único que yo debo hacer es reemplazar los valores. Donde me aparece el A, yo reemplazo la A. Donde me aparece la B, reemplazo el valor que es B, en este caso es 6. Y donde me aparece la C, reemplazo el valor de C, que es menos 1. Entonces, la calculadora científica, entonces abrimos paréntesis. No. Ya, abrimos ese y A más B con 12 más menos 6. Ya, en este caso la calculadora científica me va cambiando al tiro los valores. Si se dan cuenta, yo puse más, menos 6. Me va cambiando de manera automática los valores que yo voy ocupando. Menos B por C, menos 6 por menos 1. Si se dan cuenta, lo único que yo hice acá fue reemplazar el A, el B y el C con los valores que a mí me habían dado anteriormente.
y lo reemplacé tal cual aparecen en la fórmula. Entonces, al desarrollar, me da que la respuesta es cero y la respuesta correcta en este caso es la letra B. Por acá la... Siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? ¿Cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? En este caso, yo lo que debo hacer, vamos a hacerlo en la pizarrita para que se vaya viendo un poquito mejor. Voy a borrar todo esto, eso sí. Vamos a copiar la ecuación 300. 14 menos x. Menos 800x. Es igual a 6.200. Ya, entonces, lo primero que yo debo hacer es empezar a desarrollar lo que a mí me aparece acá. Entonces, lo primero es desarrollar lo que está dentro de los paréntesis, lo que tengo acá. Eso de ahí, como son números y letras, no se pueden juntar. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es multiplicar S con S, ¿ya? Y después el mismo 300 con la X. ¿Ya? Primero se desarrollan los paréntesis, luego multiplicación y división de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, 300 por 14, al hacer la multiplicación, me da un total de 4.200. Entonces, vamos a colocar la multiplicación de ahí, que es 4.200, y multiplico los signos. Cuando hay signo adelante, quiere decir que es positivo. ¿Ya? Entonces digo más por más es igual a más, se mantiene el más. Vamos con la siguiente multiplicación. Nuevamente, ahora parto multiplicando signos. Más por menos es menos. Recordemos que signos iguales me da positivo, mientras que signos distintos me da negativo. Y 300 por x son 300x más 800x. Esto todavía tampoco lo hemos visto, pero sí lo han visto en otros cursos ya anteriores. 6.200 se mantiene tal cual. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a juntar en un lado todo lo que tenga letra y en el otro lado todo lo que no tenga letra, ¿ya? Y vamos a tratar de reducir un poco los términos semejantes. En este caso, menos, más, ¿ya? Yo sumo o resto los números, pero mantengo las letras en estos casos. Entonces, menos 300 más 800 son 500. Entonces me quedaría como 500x es igual. Y el 6.200 yo lo mantengo. Y acá viene algo que tienen que poner atención. El número 4.200, si ustedes se dan cuenta, yo no lo había tomado en cuenta todavía.
Pero ¿por qué no? Porque yo les dije que íbamos a juntar todo lo que tuviera X en un lado y todo lo que no tuviera X en el otro lado. Pero en este caso, el 4200 está positivo y está en una operación de suma y resta. Por lo tanto, si está positivo, yo lo que voy a hacer es pasarlo para el otro lado restando. ¿Ya? Ahora, si el número está restando, pasa sumando, si está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Ya? En este caso me queda 6200 menos 4200, donde 500x va a ser igual a 2000. Y como les decía anteriormente, el número que está multiplicando va a pasar dividiendo. En este caso, el 500 está multiplicando a la x. ¿Ya? Por lo tanto, si está multiplicando, pasa dividiendo para el otro lado. La división nosotros también la podemos escribir como fracción. ¿Ya? Toda división es una fracción. Y en este caso me queda 2000 dividido por 500, donde el valor del x, al hacer la división, 4. va a ser igual a 4. ¿Ya? Respuesta correcta, la letra A. Estimados, voy a tomar asistencia porque me di cuenta que son las 8:18. Quedan 5 preguntas. La asistencia la dejo para los últimos 5 minutos. 8:25 la tomo, ¿ya? Para que no se vayan todavía. Ya, dice, ¿qué expresión algebraica representa el gráfico de la recta L? En este caso tenemos que utilizar nuevamente la ecuación de la recta, ¿ya? Donde a mí me entregan 2 puntos. ¿Cuáles vienen siendo los puntos? El 1, menos 1, siempre esta línea va a representar la línea de las X, ¿ya? Esta parte siempre me va a representar la línea de la X. Entonces yo siempre voy a escribir el número que está en la línea de la X. En este caso, la intersección está acá, que se me da con el 1 y el menos 1. Y el segundo punto se me da en el 0, porque aquí está el 0 en la línea de las X, y en la línea de la Y está el 2. ¿Ya? Entonces, vamos a la pizarrita, vamos a borrarla nuevamente. Y vamos a anotar los datos que a mí me están entregando. En este caso, me entregan el 1, menos 1. No voy a anotar la fórmula de nuevo, como se la había anotado recién. Y el 0,2. Ya, en este caso recordemos que esto de acá me representa al X1, al Y1, X2 y el Y2. ¿Ya? Y la fórmula era X, o sea, perdón, no es X. La fórmula es Y menos Y1 es igual al I2, o sea, 2 menos I1 menos 1 partido por X2, o sea, 0 menos X1. Y todo eso multiplicado por X menos X1, o sea, multiplicado por 1. Desarrollamos todo lo que se pueda desarrollar acá. En este caso, menos por menos me da más. Me da I más 1
En este otro me da 2, menos con menos también me da más. Recordemos que signos iguales me da positivo, signos distintos me da negativo, partido por 0 menos 1 menos 1. Y todo eso multiplicado por el x menos 1. En este caso, desarrollamos lo que tengo acá, que es 2 más 1 es igual a 3. Me quedaría y más 1 es igual a 3 partido por menos 1 multiplicado por x menos 1. Vamos a continuar acá al ladito. Posterior a eso, yo me doy cuenta que este signo negativo pasa para arriba y se elimina el 1 porque todo número dividido por 1 es igual al mismo número. Por lo tanto, me queda como y más 1 igual a menos 3 multiplicado por x menos 1. Luego de eso hago la multiplicación de este número hacia adentro, o sea, este me multiplica a ese y después me multiplica a ese otro, y me quedaría como y más 1 es igual a menos por más menos 3 por x, 3x, menos por menos más, 3 por 1 son 3. Y ahora lo que me estaría faltando es pescar este valor que está acá y pasarlo para el otro lado, el cual me pasa restando. Si está sumando, pasa restando. Entonces me diría que y es igual a menos 3x más 3 menos 1, donde el i va a ser igual a menos 3x más y menos se restan. Recordemos que signos iguales se suman, signos distintos se restan, en este caso tienen signo distinto, y siempre se conserva el signo del número mayor, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y 3 menos 1 es igual a 2. Entonces aquí ya tendríamos la respuesta de cuál es la ecuación, ¿ya? En este caso vendría siendo menos 3x. Pero la tienen escrita así, ahí, ya. En este caso, lo que me falta hacer es pasar la I también para allá o pasar todo para acá. A ver, ¿cómo está la respuesta? Ya, todas las respuestas están con el X positivo. Entonces vamos a estar todo en el lado de acá. ¿Qué es lo que significa? Que si está restando, pasa sumando. Me quedaría 3x positivo, ya no es negativo, más el I no se le cambia el signo porque se mantiene en su misma posición. Y el 2 que está sumando pasa para el otro lado restando. Y me quedaría menos 2 es igual a 0. Y en este caso 3x más y menos 2 estaría en la respuesta C. Tiempo que va a terminar la misma. No sé cuánto tiempo me queda para la prueba. Voy a pasar asistencia. Ya, en este caso, me esperan. Quiero terminar de revisar la prueba y después paso asistencia, ¿ya? Porfa. ¿Cuál es la solución del siguiente sistema de ecuaciones? En los sistemas de ecuaciones yo tengo dos alternativas. La primera es utilizar la igualación, la segunda es utilizar la sustitución y la tercera es empezar a tratar de eliminar algunos valores.
Entonces, en este caso, yo la parte de arriba la multiplico por 3, donde me quedaría 3, o sea, me quedaría 3x más 3y es igual a 36. Y en la parte de abajo me quedaría 2x menos 3y es igual a 19. Al desarrollar eso, 36 más 19, me daría 35 más 20, 55. Se me eliminan las y en este caso me quedan 5x. Entonces, como quedan 55 y 5, el valor de la x es igual a 11 y ya no es necesario sacar el valor de la y porque es el único valor que a mí me está dando. Respuesta correcta es la C. 23. El tamaño de un glóbulo rojo es de 7,5 por 10 elevado a la menos 6 milímetros. ¿Cuál de los siguientes números equivale a esta cantidad? Como me aparece me aparece menos 6, el número tengo dos alternativas para que sea. La primera es la A y la segunda es la C. ¿Por qué la otra yo no la considero? Porque a mí me aparece el menos 6. Cuando me aparece menos 6, quiere decir que es al revés el número. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que contar desde la coma hacia el lado para ver cuántos términos hay. Entonces empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como el lado de acá tiene otra coma, que es 7,5, la respuesta correcta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La respuesta correcta vendría siendo la A. Profesor, arriba dice 10 elevado a 6 o A a menos menos. 6. A menos Ah, 6. es que está Cuando es tan menos 6, chiquitito que parte con cuesta 0, tanto coma. verla. Ok, Sí. Cuando así. parte con menos, es 0, coma. Cuando parte con más, es el número que parte por ejemplo, hubiese sido 7 y algo, no 0 y algo. Ay, yes. Es que no le veía si era positivo o negativo, el No, elevado. sí, no, es negativo. Cada vez que sea negativo es 0, ¿ya? Gracias, La profe. velocidad de la luz en el vacío es de 300 millones de metros por segundo. ¿Cuál es la distancia que recorre en kilómetros por segundo? Ya. En este caso, yo lo que tengo que hacer es contar la cantidad de cero que tienes. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo único que tengo que hacer es decir que es 3 multiplicado por 10 elevado a 8 kilómetros partido por segundo. Solamente contar los ceros. Y la última pregunta me dice, el siguiente gráfico muestra el porcentaje de niños nacidos durante el año 2008, agrupados según los años de estudio de la madre. Menos de 3 años, 53%, entre 4 y 6 años, 3,7%, de 7 a 9 años, 15,9%, de 10 a 12 años, 0,4%. Hoy aquí me jodieron porque soy daltónico y me confundo con los colores. Más de 13 años, 27%. ¿Qué porcentaje de niños nació de madres que tenían 9 o menos años de escolaridad? Entonces, de 9 o menos años de escolaridad, de aquí para allá. Menos de 3 años. Pregunta, yo soy daltónico y tengo un problema con los colores en este rato. Menos de 3 años y 10 a 12 años, ¿cuáles vienen siendo? El 53% es de 10 a 12, ¿no? Sí, de 10 a 12, Ya, profe, de Violeta. muchas gracias. Tengo un pequeño problema con los colores. Usa Entonces, lentes rojos, profe. Usted con los colores, no, sí. nosotros con los números, profe. ¿M? ¿Nunca ha Ese, usado lentes, ese, ese es mi kriptonita, los profe, nunca colores. ha usado lentes rojos? No, jamás. Lo que pasa es que me di Pruébelo. cuenta ya bien adulto que era daltónico. Cuando era chico nadie se había dado cuenta que era daltónico y lo que yo hacía era marcar los lápices de colores. De Prueba a distintas ver. formas, entonces yo reconocía las marcas. Pero de adulto, una vez quise entrar a un trabajo, me dijeron, no, usted es daltónico. De ahí supe que era daltónico. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá para saber el porcentaje, lo único que tengo que hacer es sumar. En este caso, menos de 3 años, vendría siendo el 0,4, más el de 4 a 6 años, 3,7, más
el de 7 a 9 años, que es 15,9. Y como me están preguntando los que tienen menos años de escolaridad, 9 o menos años, la respuesta correcta vendría siendo un 20%, que es la respuesta D. También me Y dio ahí, esa, profe. ya, vamos a volver para tomar la asistencia. Por la verdad. Ya, creo que termina. ¿24? Voy a dejar de compartir, por si acaso. Tomamos la asistencia y terminamos ya. Próxima clase continuamos con la materia. No se preocupe, profesor, si aquí estamos. Hasta que usted diga ya buenas noches y nos vamos. No, pero igual no me gusta pasarme mucho, no me gusta ocuparle su tiempo. Ya. Entonces, Américo Aguilar, Giovanna Macarena, Abner Vladimir, sí lo vi. Jocelyn del Carmen, Jenny Araya, Presente, profesor. Caroline Astete, Mauricio Andrés Ayala, Presente, profe. Leonán Bravo, perdón. Juan Cáceres, Juan Cáceres no está. Pía Camila Cáceres, Presente, profe. Andrea Calfueque, Belén Castro, Presente, profe. Elicia Contreras, Anselmo Eulogio, María Jesús Fabreu, Juana de Mercedes Fernández, Janet del Carmen Godoy, Presente, profesor. Constanza Estefanía Gómez, Daniela Andrea Gómez, Christopher Andrés Guíñez, está Profe, justificado. él es el Sí, que ese tiene está problemas. justificado. Ya, Sí, gracias. es la persona que se está cambiando de casa. Cristian Alberto Hidalgo, Juana Elizabeth Jara, Claudia Andrea Jiménez, José Ángel León, Presente, profesor. Presente, José. sí, si lo dejé presente, no. Gracias, gracias, profe. Esperanza del Carmen López, Mabel del Carmen Manríquez, Presente, profesor. Génesis Joana Marimán, Luisa Hortensia Mesa, Camila Paz Molina, Presente. Osvaldo Ezequiel Muita, Janet Navarrete, Francisco Alejandro Orellana, Natalia Isabel Orellana, Jacqueline del Carmen Palma, Presente. Camila Ignacia Pardo, Dayana Natalie Requena,
Katian Silvana María Rivera, Marcela Carolina Riveros, Francis del Carmen Ruiz, Carmen Gloria Sagredo, Eric Alejo Saldías, Priscila Sola, Janet Esther Sotelo, Presente. Claudio Fernando Soto, Winda Zulbarán, Presente, profe. Anet Jimena Vázquez, Presente, profesor. Daniel Antonio Vázquez, José Bernardo Vergara. ¿Me habló alguien? Daniel Antonio Vázquez. Espera, a ver, escuché a alguien recién. Profesor, Ya. nombró a Belén Castro, que dice que se tuvo que retirar. Sí, la nombraste un ratito atrás. Christopher Línea está Ah, ya. presente. Sí. Profe. José Bernardo Vergara. Ya. Estaríamos listos. Profe Miguel, Cuénteme. Christopher está presente. No Sí, escuché nada, disculpe. Me estoy sí, no, cambiando. tranquilo. Gracias, profe. Gracias. De nada. Ya. Que tengan muy buena noche. Nos vemos el próximo jueves. Marejito Buenas Marejito. noches, profe. Buenas noches, nos vemos. Compañeros, Hasta la- recuerden que nos vemos el lunes a las 7 en inglés. Sí. Chao, chao. Que estén muy bien.